8 menos 3 minutos. Señoras e señores, un saúdo e moi boas tardes a todos desde o pabillón Paco Paz en Ourense. Aquí se vai decidir o gañador da edición 2012 da Copa Galicia. COP Blue Saints Monbus, o renacido Ourense, da volta na Lemouro, fronte ao conxunto da Miragres, xa saben, o da permanencia na Liga Endesa. Blue Saints Monbus Obradoiro. Faltan, como digo, apenas 3 minutos. Marchamos en directo con Paula e o adestrador do Blue Saints Monbus. Adiante, Paula. Bueno, xa finalizada a convocatoria, que Pavel está nela, será o seu debut. Pois pensamos que sí, que pode disputar algún minuto. Vamos a ver como hai o partido, pero é máis que probable que xogue hoxe. Que pode aportar a este equipo? Bueno, todavía moi pouco, non leva 2 adestramentos con nós, pero bueno, será bo para él, ir coñecendo os compañeiros, integrarse, e bueno, con tempo veremos máis, non, que poderá, todavía moi cedo. Bueno, un equipo casi novo, que sensacións tes este ano? Bueno, pues ata agora todo ben, no traballo e eso. Quizá ves un poquinho de mágoa polas sesións, no? Que nos están asolando, pero polo demais, polo traballo diario, o espírito da xente moi contento. A vos. Bueno, pois as verbas de Moncho Fernández, o adestrador de Blue Saints Monbus, estará hoxe ademais de Pumbrala. Agardamos a estrea do Checo na formación do conxunto xentegués. Estará de inicio Quifor, outra das novidades do banco Meiri, o tunecino, o pivote de 2,17, e xunto a eles homes como Kendall, como Oriol Jane, como Corbacho, como Andrés Rodríguez. Aí está a formación, aí estamos vendo os xogadores do Blue Saints Monbus Obradoiro. Disputarán a súa segunda temporada consecutiva na Liga Endesa cos máis grandes. E fronte ao Blue Saints Monbus, que deixou unha cuneta nas semifinais nun apertado encontro. O Breogán de Lugo, fronte ao Blue Saints Monbus estará o COP, o Ourense Baloncesto, adestrado por Rafa Sanz. Con Rafa está precisamente Paula Díaz de Rade. Paula. Boas tardes, Rafa. Ayer dixeches que se viña un poquinho grande esta final. ¿Realmente crees que é así? Si no, no lo hubiera dicho, ¿no? Es evidente que ellos tienen un rodaje mayor y mejor que el nuestro. Es un equipo de una categoría superior y evidentemente nosotros, pues ayer mismo encontramos grandes dificultades para poder clasificarnos, ¿no? Entonces, la verdad es que vamos a intentar dar la mejor imagen posible, conscientes de la superioridad de nuestro rival. ¿Cómo se puede ganar esto, Obradoiro? Bueno, ganar es muy difícil. Vamos a intentar competir al máximo, que el partido nos sirva, porque ellos son un equipo de mucha calidad y entonces será el mejor entrenamiento posible para nosotros, ¿no? Yo creo que ellos son un equipo muy bien trabajado, muy bien entrenado, con jugadores de mucha calidad y nos va a venir muy bien, yo creo, este partido. As verbas de Rafa Sanz, todos fronte á tribuna presidencial. Aí están os colexiados Rial, Pazos e Martín no pabillón Paco Paz de Ourense. Antes da disputa desta final da Copa Galicia, vai soar dun momento a outro o himno do país, da nosa comunidade. Aí está o Copa Ourense de azul escuro, como Guide, que estivo a temporada anterior en Breogán, en Lagungaro, con Nick Barbour, un xogador que ven da Universidade Americana e que está acreditando grandes sensacións, con Quetzo, con Víctor Serrano, con Ray López, gran fichaxes a do COP. Todos en pé no Paco Paz. Vai soar de inmediato o himno de Galicia. Que dino rumorosos na costa verdecente, ao raio transparente do prandido luar. Que dinas altas copas de escuro arume arpado, o seu ben compasado, monótono fungar do teu verdor cinguido e de benignos astros, con findos verdes que
vento da ingiuria rudo encono despertado teu sono fogar de Breogán fogar de Breogán fogar de Breogán Bueno, pois fermoso e no máis emotivo que acabamos de escoitar no Paco Paz de Ourense. Aí están os tres colexiados, como dicía Rial, Pazos e Martín. Aí está a convocatoria do Copa Ourense e agora o que soa desde a megafonía é o miudiño. Os quintetos titulares por parte de Ourense estarán Ray López, Quetzo, Julio González, Miki Barbour y Andy Oguide. Por parte de Blue Saints Mombús, Andrés, Kendall, Oriol Junyen, Corbacho y Buford. Estos son os quintetos facilitados por los dos adestradores. Gano en homenaje a afección de Blue Saints Mombús, soa o miudiño no Paco Paz. Bueno, pois a homenaxe por parte da organización, por suposto, por parte da Federación, a afección de Blue Saints Mombús Obradoiro, así soaba o miudiño no Paco Paz de Ourense. E a verdade é que vendo como están as bancadas, preto de 3/4 do foro coberto, non sei, Paula, se hai máis afeccionados do Copa Ourense o de Blue Saints Mombús Obradoiro, porque hai moitos de Obradoiro. Eu creo que está moi repartida a cousa, Tanto polas dúas bandas hai moitísima afección na cancha. Bueno, pois de antemano, xa o dicíamos, vai debutar Pumprala, o xogador checo, recoñecido polo propio adestrador de Blue Saints Mombús nos micrófonos da Televisión de Galicia. Moito ollo, polo tanto, que pode aportar o checo, un xogador que adoita facelo de 3, un xogador de 2 metros, un xogador que leva conqueridas as 3 últimas copas e ligas do seu país. Veremos agora nesta aventura española que tal lleva. Que tal lleva aí? Aí víamos os colexiados Rial, Pazos e Martín, a miudiño Connection que comeza a funcionar. Pedra de toque importante para o Copa Ourense, pedra de toque importante tamén para Blue Saints Mombús Obradoiro. Veremos como anda de fino o conxunto de Moncho Fernández. Onte sufriu e moito fronte ao Breogán, gran partido dos de Pepe Rodríguez e son no último cuarto. Hai un carreón final realmente espectacular. Blue Saints Mombús moi quente, enderezado o partido e de gañar praza nesta final. Os quintetos saudando xa os colexiados, por aí vengo do Copa Ourense con Nick Buford, mentres vemos a Moncho Fernández, número 20 as costas, Buford, un dos homes chamados a elevado peso da aventura de Copa Ourense en Lepo 1. Xuntal está Quetzo, sai tamén Oguide, como dicía, ex de Breogán en el Húngaro, está Julio González e como base Ray López, unha incorporación desde logo importante e moi interesante a de Ray López Pro Cop. Estivo a última temporada en Granada, pasou por Burgos, por la Húngaro, un xogador que pode dar grandes tardes aquí en Ourense. Por parte de Blue Saints Mombús están Oriol, Kendall, Buford, que é o que ten o balón, Andrés Rodríguez y Alberto Corbacho. Balón no aire, balón para Blue Saints Mombús, manexa Kendall. Kendall para Buford. Buford, momento por fora para Andrés. Borda para baixo Corbacho, aí sai do bloqueo, Corbacho de novo para Andrés, bloquea Kendall, pide Kendall, balón interior para Oriol, Oriol defendido por Oguide, saca o gancho, Caraza. Primeiro
primeira canastra da final anotou Oriol Junquén para Blues Mombus. 2-0 Blues Mombus sobre Obradoiro. Ray López, balón para Milford, o balón para o lanzamento de Barbour. Barbour defendido por Milford, lanzamento de Barbour, Pollo Ferro, y ese balón continuará en poder de Copa Ourense. Sacará Ray López, balón para Quetzo, de nuevo Ray López. Ray López, balón para Oguide, y hay pasos de Oguide. Recupera posesión o conxunto da Liga Endesa. Pasos de Oguide. Balón para Obradoiro. Corbacho para Andrés. Presiona Ray López. Mentres vemos os pasos indicados Oguide por los colegiados. Andrés. Balón de nuevo para Junquén. Vale a canasta de Oriol. Habrá falta de Oguide. A primeira de Oguide. Cargando o xogo neste arranque de partido. Nos interiores Blues Mombus. Ahí está, falta de Oguide. Y ese segundo gancho que converte también Oriol Junquén. Lo adicional Oriol convierte 5 puntos para Oriol. 5-0 Blues Mombus. Barbour para Ray. O Aliu buscando a Barbour, que dulce curto, llegó Kendall. Balón para Andrés. O bloqueo de Oriol, o lanzamiento de Andrés. Canastra, 3 para 3. Primera tripla do partido, anotó Andrés. 8-0. En ataque Julio Rodríguez para Ray López. Con problemas ofensivos Copa Ourense. Quetzo, a finta de Quetzo, lanzamiento de Quetzo. A pelota que no entra, rebote para Milford. Sale rápido Blues Mombus con Andrés. Andrés frente a Ray López. Mete dentro de nuevo para Oriol, con problemas en la recepción. Escapouse de Oriol, indica que los colegiados que tocó Oguide. Así que balón en posesión, 15 segundos para Blues Mombus. Sacará de fondo Andrés Rodríguez. O balón de Andrés para Kendall. Milford, erguese Milford, la pelota no entra, rebote longo para Andrés. Andrés para Kendall. Kendall emparellado con Quetzo. Milford, Oriol para Andrés. Pide a continuación Oriol, saca para Kendall, pase picado para Milford. Falla Milford, llega Oriol, rebotea Milford, ese balón, toca Julio. O último fue Milford. Sacará de fondo Copa Ourense. Sigue cargando o xogo nestes primeiros minutos Blues Mombus. Dentro, sobre todo con Oriol Junquén, y ahí vemos los problemas no rebote para Copa Ourense. O último Milford. En ataque xa o cadro local con Ray López. Tocó Barbour, Ray López. Barbour con Milford. Barbour mete dentro para Oguide. Oguide saca para Barbour. 5 segundos. Barbour, o lanzamiento forzado. Rebote para Quetzo, canastra. Está Nochan, Barbour. Está tamén Kendall. A canasta fácil para Quetzo. Primeiros 2 puntos de Copa Ourense. Ahí está penetración. A extensión de Barbour. Paiso Chan. Y eso facilita el rebote. Y a canastra doada de Quetzo. 6 arriba Blues Mombus. Y veamos a canasta de Quetzo. Jugador croata de 2 metros 5 centímetros. Tercera temporada en España. Se estuvo en Girona y en Burgos. Balón de Corbacho de nuevo para Oriol. Saca para Andrés. 8 segundos de posesión. Andrés, Hoyo que se esgota posesión, problemas para Blues Mombus, a penetración de Andrés, saca ese tiro forzado, salta Oriol. Y hay balón para Copa Ourense. Protestaba Kendall, también lo hacía Andrés, balón para Copa Ourense, momento Ray López. O flash de Oriol. Quetzo con Kendall, o lanzamiento de Quetzo, canastra de Quetzo. Canastra de Quetzo, tripla de Quetzo, os 5 puntos de Copa Ourense conseguidos por este jugador. De Boamán, Quetzo. Milford.
Bloquea Kendall. Ahí está Beaufort. Picado para Kendall. Falta de Julio González. Quedó ahí, no cambio con Kendall. Primera falta para Julio. Segunda, este cuarto para Copa Ourense. Ahí está Seguelas. Bluesense Mombús. Kendall. O lanzamento de Kendall. El balón no entra. Rebote para Oriol. Oriol que saca para Andrés. Corbacho. O lanzamento de 3. Tripla de Corbacho. Primera tripla para Corbacho. Segunda de Bluesense Mombús Obradoiro. 11-5. Ray López. Hay falta de Andrés. Primera falta. Ahora sí de Bluesense Mombús. Acometida por los seu base. Ahí está de nuevo. Ahí veamos a tripla de Corbacho. Jugador revelación de Bluesense Mombús a última campaña. Momento de fondo. Ourense. Ray López. Quetzo para Julio González. Julio González, o lanzamiento, quedase curto. Toca Oguide, balón para Oriol. Oriol con Andrés. 5:55 para conclusión do primeiro cuarto. Defensa individual en Ourense. Ahí está Andrés. Saca para Oriol, lanzamiento cómodo. Canastra de Oriol Junyen. Hizo un espazos Oguide. Aprovechó Oriol Junyen. 7 puntos Oriol. Máximo anotador del encuentro. Ray que dobra para Julio. Ese balón escapouse. Tocó último Oriol. Oriol o Andrés. Estaban ellos dos. Balón para Copa Ourense. Esta de nueva penetración. O pase. Y o balón para Ourense. Vaise Ray López. O lanzamento de Barbour. No entra. Rebotea Corbacho. Entró Mena. No Copa Ourense en sustitución de Ray López. Cambio la dirección de xogo. Beaufort para Kendall. Kendall siempre con Quetzo. Saca para el lanzamiento de Oriol. O lanzamiento que no entra. Toca Oguide. Esférico para Mena. Mena con Julio. Lanzamiento de Julio González. Canastra de Julio González. Canastra de Julio. Ahí te en pantalla Julio González ante Corbacho. Oriol. Beaufort. Hay falta. Hay falta personal. Primera falta personal de Barbour. Hay una defensa de Beaufort. Tercera de equipo para Copa Ourense. Beaufort. Ahora con Julio González. Kendall para Oriol. Corbacho. O lanzamiento de 3 y Corbacho. Hay falta personal de Barbour. Serán 3 tiros. Os indica o colegiado que posterior 2. Veremos. Se interpretan de 2 ou de 3. A acción de Corbacho. Ahí está, y o caer en cando Barbour comete a falta. Tires libres para Alberto Corbacho. Anota primeiro Corbacho. Sigue aumentando a diferencia Bluesense Mombús. Anota o segundo. Anotó os 2 Corbacho. A falta foi indicada posterior o lanzamento. Anotó os 2 Corbacho. 8 arriba Bluesense Mombús. Recupera máxima diferencia que tivo neste encontro. Mena. Jugando por fora Copa Ourense. Ahí está Mena para Quetzo. Lanzamiento de Quetzo. Quedarse con Andrés. Canasta fácil de Quetzo. 7 puntos para Quetzo. 2-9 de Copa Ourense. Beaufort. Pide dentro Oriol. Kendall para Oriol. Oriol con Oguide. Escapouselle. Chegou una axuda. Mena. O balón continúa en poder de Bluesense Mombús. Entra Arturo Fernández, sale Andy Oguide. Entra Arturo Fernández, cambio en Copa Ourense. Retírase Oguide, entrou tamén Movilla.
Vai pouco a pouco rotando o seu Baco Rafa Sanz. Sacou Andrés, balón para Kendall. Kendall con Quetxo, lanzamento de Kendall, canastra Kendall. Está nun gran momento Kendall. Comezou moi metido esta pretemporada con Blues Saints Montbus. 24 puntos no partido de onte ante Breogán. Mena, Movilla, Movilla de novo para Mena. Movilla, Movilla con Corbacho. Penetra Movilla, saca para Quetxo. Quetxo, o lanzamento, as dúbidas aí na defensa. O cambio de defensa e ao final o lanzamento cómodo de Quetxo. Andrés Rodríguez. 3 minutos 20 segundos para chegar ao final deste cuarto. Nos entendeu aí Corbacho con Kendall. Recupera Copa Ourense. Moveu Quetxo. Cando aí está, observen que estaba con Buford, con Corbacho. Ao final chegou Oriol. E a canastra fácil de Quetxo. Move Mena. Quetxo. Quetxo. Balón interior para Movilla. Escapouse Yaya Corbacho. Canastra fácil para Movilla. Cinco baixo Copa Ourense. En ataque Corbacho. Balón para Andrés. Saino bloqueó Kendall. Andrés, Kendall. Kendall. Recupera Movilla. Movilla. Hay falta personal. Antideportiva de Andrés. Antideportiva de Andrés Rodríguez. Y una nueva recuperación. Un nuevo error-ataque de Blues Saints Montbus, que ya opción a Copa Ourense. Los lanzamientos en línea de persoal, Movilla. Cara de non gustarlle demasiado, por supuesto, estos últimos ataques a Moncho Fernández. Anota Movilla, a 4 Copa Ourense. Único xogador que queda do plantel do ano pasado, Movilla. Está tendo tamén moitos problemas Rafa Sanz para levar a cabo esta pretemporada, con moitas baixas, con moitos problemas físicos. Moverá Alfonso Sánchez. Aí está, con número 22, ex de Obradoiro. Balón para Mena. Mena para Movilla. Movilla, penetración, deixa coa esquerda, canastra Movilla. Os 6 últimos puntos de Copa Ourense anotados por Movilla. Buford. Metía dentro Buford. Dirección Kendall. Tocó ese balón Mújica. Continuará en poder de Blues Saints Montbus con 13 segundos. Mientras vemos ahí esa última canastra de Movilla. Ahí vemos a Mújica. Jugador de 2 metros que chegou procedente do Baloncesto León. Balón para Buford. Ahora sí, canastra de Buford. Primeira acción nos últimos minutos de Buford. Estaba un tanto escurecido con o partido de Blues Saints Montbus. Movendo Mena. Mena con Movilla. Movilla para Quetxo. Quetxo con Kendall. La pinta de Quetxo. Y hay falta personal. Ahí está. Primera falta personal de Rafa Luz. Blues Saints Montbus Obradoiro. Ahora con Jorge Sanz. O pase cedido por el Real Madrid, por Rafa Luz. Con Rafa Luz, con Buford. Jugando de 3. Y dentro vemos a Kendall y a Oriol. Ese que intento que tenga ahora Moncho. O tiro libre de Quetxo. Habrá que repetir. Están diciendo jugadores de Blues Saints Montbus que entrará Mújica. Nuevo intento para Matías Quetxo. O lanzamiento de Quetxo. Ahora sí. Pois 20-19. A un punto Copa Ourense. Cando entra o teito de Blues Saints Montbus. Entra Meiri, o xogador de Túnez, o internacional de Túnez, máximo taponeador dos últimos Xogos Olímpicos, e segundo máximo reboteador.
Entra y apaña falta de Mújica. Quinta falta personal de Copa Ourense. A falta personal sobre Oriol. Anota o primeiro Oriol Jungem. 8 puntos para Oriol. 2 arriba Bluesense Monbus. Segundo tiro para Oriol. Saese, rebote para Quetxo. Quetxo con Movilla. Alfonso Sánchez, encara Buford. Saca para Mújica. Mújica, Movilla, Mena. O bloqueo de Quetxo. Quetxo. Y acabó impactando Mena ahí con Meiri. A falta personal que lle caeu a Meiri. Primeira de Meiri. Xogando Quetxo con Alfonso Sánchez. O pick and roll, a xogada que non sae, recupera Sanz. Busca contra Bluesense Monbus. Ahí está Sanz, bloquea Meiri. Recibe Paz, balón de nuevo para Sanz. Sanz con Mena, saca para Oriol. Oriol está buscando dentro Meiri. Buford, oye que quedan 7 segundos. Va a ser balón para Buford. Hay falta personal de Quetxo. A ver, a tiros libres para Buford. Y a primera falta personal de Quetxo. Tiros libres para William Buford. Escolta da Universidade de Ohio. Acreditou 14 puntos, algo máis de 14 puntos a temporada anterior. Disputou a última Final Four da Liga Universitaria Norteamericana, onde promediou 19 puntos e 7 rebotes. Chega aquí como un xogador do que se esperan grandes cousas e como subcampeón desa liga estadounidense. Anotou Buford, vaise ao banco Oriol, máximo anotador de Bluesense Monbus. Queda 1 minuto 6 segundos. Move Mena. Ahí está Mena, o bloqueo de Quetxo, a suspensión de Mena, rebote para Buford. 50 segundos. Buford para Paz. De nuevo Buford, busca dentro Meiri. Ahí está Buford. Taponado por Alfonso Sánchez. Paz, saca balón. Y hay falta personal de Movilla. Falta personal de Movilla ahí, una incursión de Sanz. Irase a línea de personal Jorge Sanz. Primera falta personal de Movilla. Tiros libres por el jugador cedido por el Real Madrid. Anota primero. 24-19. 5 arriba Bluesense Monbus. Segundo tiro libre para Jorge Sanz. Anota también Jorge Sanz. Tempo para 2 posesións. Alfonso Sánchez. Mena. Movilla. Quetxo. Quetxo. Boa Meiri. Ahí está Quetxo. Tapón de Meiri. Ahí amosando a súa capacidade taponeadora Meiri. Prácticamente 3,5 tapóns por partido nos Xogos Olímpicos. Estaba xogando na Liga Belga, formou parte do mellor quinteto da última edición da Liga Belga. Será balón de fondo para Copa Ourense con 4 segundos de posesión. Tocou aí o último Buford. Xoga Mena. O lanzamento, o novo tapón de Meiri. Aí o lanzamento de Movilla. 2 tapóns para Meiri en apenas 20 segundos. Jorge Sanz. Ahí está Sanz, quedan 4, 3, o lanzamento de Sanz, non entra e isto acaba aquí. Final do primeiro cuarto, 19 Copa Ourense, 25 para Bluesense Monbus Obradoiro. Comezou moito mellor Bluesense Monbus con parcial de 8-0, meteuse logo pouco a pouco no partido Copa Ourense e aí nos últimos segundos, aí, bueno, pois presenciamos o último arreón.
de Blues Bombús que lle permite ao conxunto santiagués, ao conxunto da Liga Endesa chegar con estes 6 puntos de vantaxe ao final do primeiro cuarto. Destacar nas ringleiras santiaguesas a aportación de Oriol Junyen, 8 puntos para Oriol, Hay que intentar buscar a Salah. 11 puntos para Kenzo en Copa Ourense. Ataca con bote contra una bandeja. Vale, Ahí está. Like. Cortes arriba, Mucho mucho cross. Fernández. Vale. Al libre, libre. Ven y ven. Salida alta. Oh. No os quedéis parados. Venid, ven contra Show. Ven y ven contra Show. 2 bases ahora. I'm talking about that. Listen me. The last screen is too deep. Then follow. Is go out of the court. You can't go through. Cuando hacen el flare, van aquí. Alberto, si es muy abajo, recorta, tío. En el último, When they run down. Vale. Bueno, pues aí escoitábamos a Moncho Fernández, o adestrador de Blues Bombús, o adestrador do equipo da máxima categoría que temos agora no noso baloncesto. Xa saben, o noso representante na Liga Endesa, Blues Bombús. Hai 3 na Liga Ouro, Ourense, Coruña e Lugo. E digo isto máis que nada porque xa ven vostedes que nos tempos mortos estamos escoitando e vendo o adestrador do equipo de Liga Endesa, de Liga TV, e non o do Copa Ourense. Curiosamente, pois Rafa Sanz decidiu que el non quere que se lle vexa e se lle escoite o que fai nos tempos mortos. O máis curioso porque, bueno, é raro, non? Que no equipo pequeno haxa estas cousas, aínda pior a estas alturas da temporada. Logo, claro, todos queremos que veamos un paso adiante polo baloncesto, que se aposte polo baloncesto, pero os propios protagonistas teñen que ser os primeiros. Bueno, viamos a Pumprala, que así é como se pronuncia, xa en acción, novidade. Por suposto, a seguir este internacional checo, capitán da súa selección. Veremos que pode aportar nos seus primeiros minutos, no seu debut coa camisola do Blues Bombús Obradoiro. Aí está Alfonso Sánchez. Bueno, como comeza este segundo cuarto. Movendo Barbour, esgota a posesión, o lanzamento de Barbour, o salto de Pumprala, rescata o balón Pumprala, balón para Blues Bombús. Aí víamos xa esa primeira acción xaleada pola afección de Obradoiro de Pumprala. Dirixindo o ataque Jorge Sanz. Ahí está Jorge Sanz, defendido por Ray López. Moviendo para Rafa Luz, de nuevo, moviendo por fora. Blues Bombús, metía dentro para Meiri. Recuperou ese balón Copa Ourense, Ray López. Defendido por Jorge Sanz. Marca xogada Ray López, puño esquerdo en alto. Bloquea o Guide, sign of flash. Meiri, a penetración de Mújica, deixa para o Guide, rescata o balón Ray López e hai falta de Jorge Sanz. Meteu a man a destempo, falta de Jorge Sanz, primeira falta deste segundo cuarto. E a primeira de Jorge Sanz, moverá de fondo Alfonso Sánchez para Copa Ourense. E hasta Meiri, que xa nos está deixando, bueno, que coñecíamos sobradas mostras do seu poderío intimidador. Ray López, fronte a Jorge Sanz. Sai Alfonso Sánchez, bloquea o Guide. Ahí está a continuación o Guide, ese balón para o Guide. Como acabou sacando ese balón, como arrabuñou por riba do aro Meiri. Rafa Luz, frontal está Barbour. Ven recibir Jorge Sanz. O balón para Pumprala. Ahí está movendo por fora Miki. Rafa Luz de novo para Miki García, non puido conectar con ese balón. Miki García recupera Copa Ourense. Ahí está Miki García. Jugando Ray López. 8 minutos 19 segundos. En ataque Copa Ourense. Balón para Barbour, metaman Meiri. Mans longuísimas, que envergadura ten este xogador. Están moitas esperanzas de Blues Bombús depositadas no tunecino Meiri. Xogando Ray López con Jorge Sanz. Pide o bloqueo do Guide. Ray López saca para Alfonso Sánchez o lanzamento de 3. Canastra no último segundo de posesión de Copa Ourense. Anotou Alfonso Sánchez. 25-22. 3 arriba Blues Bombús.
esta resposta de Pumprala. Primeira canastra coa camisola de Blue Saints Monbus. Remontou a liña, canasta fácil para Pumprala. Ray López. Hai falta persoal de Rafa Luz na defensa de Barbour. E a segunda falta persoal de Rafa Luz. Con dous tamén está no banco Andrés Rodríguez. Aí está a última tripla conseguida por Alfonso Sánchez, esa que víamos repetida. Mentres o que ataca é Ray López. Hai falta persoal. Veremos se de Jorge Sanz. Sí, a falta de Jorge. Por si acaso aí xa estaba Meiri preparado para poñer o tapón. O que nos din de Meire é que é un xogador que está aprendendo, que está mellorando, que ten unhas cualidades taponeadoras extraordinarias, pero tamén que é un xogador, pois ás veces inocente, que enseguida se carga de faltas. Seguiremos vendo. Anota Ray López. Segundo tiro libre pro base de Copa Ourense. Aí está o xogador de Granada de Burgos, de Lagungaro. Anota tamén o segundo Ray. 2 puntos para Ray López. 24 Copa Ourense a 3. Rafa Luz con Barbour na Ciudad Mújica. Kendall que volveu o partido. Aí está Kendall. Kendall con Rafa Luz. Pide dentro Meiri. Aí está Rafa Luz. Saca Rafa Luz. O balón para Pumprala. Pumprala por aí complicado. Aí se o Chan, o lanzamento. Esgotaba esa posesión. Todo iso non vale. O balón será para Copa Ourense. Aplauden no banco de Copa Ourense esa última defensa do seu equipo. E a todo isto hai tempo morto. Tempo morto na cancha. Con 27-24, tempo morto solicitado por Moncho Fernández. Le vemos de costas con ese número 5 a Arturo Fernández, Turi. Un pase nado en Valladolid, familiar de Arturo Seara, el que está a adestrar estes días co equipo das Burgas. De costas Pumprala e o que fala é Moncho Fernández. Dios, ven y ve, salida alta. Salah, back walking. Don't arrive to walk. Don't arrive before I'm gonna see you. Bueno, aí estamos vendo as mellores imaxes do que nos está deixando esta Copa Galicia de baloncesto. O Copa Ourense buscando o seu oitavo, leva 7, o seu oitavo entorchado. Blue Saints Monbus Obradoiro, terceiro. O partido que se reanuda. Lembren 3 arriba o cadro da capital de Galicia. Ray López. Ray. Buford, Mújica, Oguide. Ahí está el balón para Oguide precisamente. Oguide. Ahí con determinación ante Meiri. Canastra para Oguide. 27-26. Rafa Luz. Balón para Pumprala. Pumprala con Kendall. Kendall. Corta Rafa Luz. Sae Meiri. Meiri, balón para Kendall. Buscan a Pumprala. O lanzamento de Kendall. O lanzamento de 3 que non entra. Salta Pumprala. Rebote Procop para Oguide. Para o partido. Paran os partidos colexiados porque levouse aí un golpe Ray López. Levouse un mamporrazo no seu ollo dereito Ray López. Aí o ven. O base de Copa Ourense. Neste lanzamento de Kendall. O salto de Pumprala, un xogador moi completo. E aí con Pumprala. Observen o baixar. E cando impacta na faciana de Ray López. Moveu xa de fondo Alfonso Sánchez. Balón para Ray López. Recuperado base. Diante del Andrés. Saca para Mújica. Mújica, Oguide. Canasta de Oguide.
Pois Giovanni Comiri, entrou Oriol Junyen, escapouse de Oriol e Oguide. 2 puntos máis para Andy Oguide. Canastra fácil para Oguide. Andrés con Pumprala. Kendall para Pumprala. O lanzamento cómodo. E hai falta anterior na acción de Kendall. Falta de Alfonso Sánchez na defensa. Kendall. Balón de banda. Balón de fondo para Blues Saints Monbus. Sacar Andrés para Kendall. Una nueva falta de Alfonso Sánchez, agora con Buford. Segunda falta persoal para Alfonso Sánchez. E berros de fora no Paco Paz de Ourense. Mover Andrés. Balón de Andrés. Kendall, Andrés con Ray López. Ahí está Andrés, a penetración. Trata de sacar para Oriol. Veremos si ergue. Canastra. Evitando a man de Barbour. Anotó Oriol. Ray López. A piques de recuperar Pumprala. Aí na axuda defensiva. Ray López. Marca a xogada. Hai falta persoal de Buford. Aí na persecución de Alfonso Sánchez. Falta persoal de Buford. Primeira falta pro escolta de Blues Saints Monbus. Volve a cancha Mena. Séntase Ray López. Vaise tamén Alfonso Sánchez. Regresa Julio González. Copa Ourense agora con Mena. Julio González. Barbour. Oguide. E Mújica. Anota Julio González. Atención que Copa Ourense con esta canastra de Julio González ponse por diante no marcador. Pumprala, o reverso, pasos. Hai pasos do checo, balón para Copa Ourense. Apenas 2 días de adestramento co seu novo equipo Pumprala. Aí está. Os pasos que lle indican os colexiados. E hai tempo morto, segundo de Moncho Fernández. Esto sigue sin gustarlle o adestrador de Blues Saints Monbus Obradoiro. Está reclamando bola dentro. No, ahora voy. Tío, nos tocamos tanto los cojones que nos maten el repil. Tío, presiona el balón, no dejes volver, Andrés. Number 7, catch every single time. ¿Qué pasa con vosotros, tío? Bueno, pues ahí veíamos, yo creo que sobre todo a Faciana de Moncho Fernández, a Faciana que trata de imprimir esa intensidad y ese carácter que probablemente le esté faltando a defensa de Blues Saints Monbus en los últimos minutos. En ataque reclamaba máis bola dentro, ahí estaban siendo superiores, sobre todo en el inicio del partido con Oriol. En los últimos minutos da sensación de que non teñen claro cómo xogar fronte a defensa que lles está opoñendo Copa Ourense. Y en cambio Copa Ourense, ven sexa con Alfonso Sánchez o con esas bolas dentro para Oguide, sí que está encontrando fenda la defensa de Blues Saints Monbus. 30-29 manda o conxunto local. Move Mena. 4:50 para chegar ao descanso. Barbour para Mújica. Mújica busca dentro. Ahí está Julio González. Balón para Oguide. Balón para Barbour. Era Oguide, sí. Oguide para Barbour. Agora sí o balón fora. Buscaban Oguide. Tocou Kendall. Balón para Blues Saints Monbus. Andrés. Diante dele está Julio González. Quedouse Mena con Pumprala no cambio. Aí está o balón interior de Oriol para Pumprala. O balón que non entra. O salto de Barbour. Balón para Copa Ourense. Barbour. Pide Oguide. Y muy bien ahí en el jugada interior Oriol, como si quedara Pumprala con base de Cop. Mena, defendido por Buford. Balón para Barbour, con el Andrés. Va a encarar Barbour, o lanzamiento coa esquerda. Suspensión que non entra, rebote Oriol. Andrés. 3:54.
Marca xogada Andrés Rodríguez. Con dos bases, con dos faltas o Blues Monbus. Balón dentro, falta personal. Balón para Kendall, hay falta personal de Julio González. Será segunda falta personal de Julio, tercera de Copa Ourense en este cuarto. Ahora sí, buscando dentro Blues Monbus. No estaba Julio, una ayuda a Mújica, manga baixo. Y a falta personal. Tiros libres para Kendall. Anota primero Kendall. Segundo tiro libre para Libon. Anota también Libon Kendall. 4 puntos Kendall. 31 Blues Monbus. Perros de Ourense no Paco Paz. Organiza Mena. O corte de Barbour. Bloquea Oguide. Ahí está Mena. Mena para Barbour. O lanzamiento de 3. O balón no entra. Rebote longo para Kendall. Kendall para Andrés. Andrés con Mena. Oriol. Kendall. Fantástica jugada. Ahí organizando desde o poste alto de Oriol. Asistencia para Kendall. La jugada entre pivotes. Bonita canasta de Blues Monbus. Mena y falta de Kendall en la defensa de Mújica. Primera falta personal Libon Kendall. Está pidiendo o seu regreso a cancha Quetzo. Volve también Movilla en Copa Ourense. Va a sentar Rafa Sanz. A Barbour y otro seguramente será Home que está en la línea de tiros libres. Primero lanzamiento. Falla Mújica. Segundo lanzamiento libre para Javi Mújica. 33-30. Anota un segundo Mújica. Va a ese banco Mújica. Dos arriba Blues Monbus. Y está ya en cancha Quetzo. Máximo anotador. Do encuentro de momento con 11 puntos. Subiendo a pelota Oriol. Ahí está Oriol. Oriol o lanzamiento de Corbacho. Quedase curto, rebotea Oguide. A Corbacho, canto máis doadas peor. Movilla. 2.50. Movilla para Mena. Mena, Quetzo. Mete dentro para Julio. Ahí con Buford. O lanzamiento de Julio, no. O pase para Movilla. Oguide. Forzaron demasiado a xogada. Perdeu Oguide. Balón para Blues Monbus. Está diciendo Andrés a Buford que veña a ayudar a subir, a sacar ese balón. Ya estaba en otro aro prácticamente norteamericano. Ahí está Andrés para Buford. La jugada anterior tuvo que subir el balón Oriol. Andrés Rodríguez. Oriol, Corbacho. Andrés, Corbacho. Pide dentro Oriol, balón para Oriol, saca falta de Oguide y hay canastra. Muy bien. Ahí Blues Monbus, canastra de Oriol Jungen, falta personal de Oguide. Hay tempo morto. Con 35-31, primero tempo morto solicitado por Copa Ourense. A ver, tengo que cantar esta canción, como lles dicía, cousa curiosa, o máis puro estilo do coach Kane, o adestrador do Dream Team nos Xogos Olímpicos. Rafa Sanz, pois, decidiu que non se pode meter o micro, nin sequera as cámaras nos tempos mortos, nin en pretemporada, de Copa Ourense. Cousas, bueno, son cousas que non nos deixan de sorprender no baloncesto. 2.20 para chegar ao intermedio. Escoitamos a Blues Monbus. Aí está Moncho Fernández. Arriving with Joseph. Ven y ven. Oh, spin the ball, new ball screen. Okay. Vamos. No sé.
Bueno, pues tempo corto esgotado. Con 5 faltas está Blues-Sens Montbus neste cuarto 4 para Copa Ourense. Na liña de persoal, despois da segunda falta de Oguide, Oriol Junyen disposto a converter o adicional. Falla Oriol, balón para Oguide. 2 minutos 16 segundos. Mena, defendido por Andrés. Lembren Andrés, 2 faltas. Movilla, o bloqueo de Oguide. Pide a continuación, Movilla para Andrés. Agora sí, balón para Oguide. Emparellado con Oriol. O lanzamento de Oguide, quedase curto. Toca Quetzo, balón para Kendall. Whitford. Frontal Julio González. Agardan axuda. Oguide, balón para Kendall. Andrés. Andrés, Whitford. A finta. Amaga ante Julio. Bueno. Tremenda canastra de Whitford. Vaya, 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 que nos acaba de deixar William Whitford. A finta, pica Julio González, remonta y ahí está, por arriba 2-2-0-5 de Quetzo. O mate espectacular de William Whitford. Un 98 para Whitford. Falta persoal agora de Oriol, que desespera o seu técnico. Vaya bronca, y está botando Paula. Oriol, Sí, Oriol se non sabe onde meterse. Simoncho salió enseguida para botarlle unha bronca. Está Oriol pedindo disculpas ao seu técnico. Aí obviamos. Anota o primeiro Movilla. Foi a primeira falta persoal de Oriol. Segundo tiro libre para Movilla. Anota tamén Movilla. 8 puntos para Movilla. 33 para Copa Ourense. Kendall. Balón para Andrés. Menos de 1,5. Andrés. Marcha de Mena. Saca para Corbacho. A finta, boa Mena. O lanzamento de 3. 3 para Corbacho. Senta arriba Blues-Sens Montbus. Anotó un Corbacho. 6 puntos para Corbacho. Ahí está Movilla. A penetración. Deixa para Quetzo. Lanzamiento cómodo. Responde con canastra de Quetzo. Son 3 para Quetzo. 36-40. Marca xogada Andrés. Móvese Whitford. Balón para Whitford. Veremos con qué nos sorprende. Mete dentro para Kendall. Kendall busca Tabua. Pásase de voltas ahí. Demasiado efecto en ese lanzamiento de Kendall. Movilla. Mena. Busca dentro Oguide. Y ahí está Oguide. Machaca Oguide. Falta persoal de Whitford. Quedárase descolgado en la acción anterior Oriol Junyen. Y ahí aprovechó uno Oguide. Falta persoal de Whitford. 2+1 para Oguide. A canasta de Quetzo. Entre pivotes anda o xogo. A falta persoal de Whitford foi a primeira. Tiro libre adicional para Oguide. O lanzamento de Andy Oguide. Anota tamén o adicional Andy Oguide. 7 puntos Oguide. 14 para Quetzo. 21 los pivotes titulares de Copa Ourense. 21 de 39. Andrés. Andrés Oriol. Perdón, para Miki García, que entró en sustitución de Kendall. Balón para Andrés. O lanzamento de Corbacho, esa non entra, rebote longo, Whitford. Balón para Blues-Sens Montbus. 9 segundos, un ataque antes de ir al descanso. Ahí está Andrés. 5 segundos. Andrés con Mena. Penetra Andrés. Falta de Mena. Falta de Mena. Una acción de Andrés Rodríguez. A ver, a tiros libres. Probase de Blues-Sens Montbus. Ahí está Raúl Mena. A falta de este base madrileño. De metro 80 que llegó procedente do Palencia de baloncesto. Andrés Rodríguez, 3 puntillos hasta el momento, 2 faltas persoal cometidas. 2 faltas persoais. Anota Andrés. Andrés Rodríguez. 41-39. Segundo tiro libre para Andrés Rodríguez. Anota también el segundo Andrés Rodríguez. 42-39, 3 minutos, 17 segundos para Copa Ourense.
Con posesión para Copa Ourense, decía. E hai tempo morto a todo isto de Rafa Sanz. Segundo tempo morto de Copa Ourense. É curioso a distribución dos puntos. 12 Oriol, 6 Kendall. Son os pivotes titulares de Blues Saints Monbus. 18 puntos entre os dous. Sobrepasados en aportación polos 21 de Quetzo e de Uguide. En teoría, nas quinielas, a desvantaxe aí a razón de Ourense, pero de momento están facendo el fronte. Cuando reciban, dejar espacio. Claro, vayas aquí. Cuando vayan arriba, dejadlos ir. Vale. Bloqueos ciegos. Cambio. Bloqueos como este. Cambio. Vale, cambio. ¿De acuerdo? Cambio en todos los bloqueos. Dejadles ir arriba. Bueno, todo isto, sin falta. vemos un erro. No pabillón, no reloxo. Dábanos, bueno, bastante menos tempo do que había. Son 3 minutos, 17 segundos o que quedan. Descontáronnos como uns 500 minutos. E dai o erro no ataque anterior. Quedan 3 minutos, 17 segundos para chegar ao descanso. Queda moito máis partido. Esta última triple convertida por Quetzo. Sí, non, son 3 segundos, efectivamente. O lanzamento de Bárbaro e acaba. Sí, eran 3 segundos, 17 décimas. Sí, estaba ben. O baile de números, sí, efectivamente, eran 3 segundos, 17 décimas. Acaba con ese lanzamento de Bárbaro. Este segundo cuarto. Bueno, es el momento de dúbida do comentarista, Dunque Espala, que creía, bueno, que o levaran en gano. Non, estaba ben o reloxo e non a corrección. Así que neses 3 segundos non lle deu máis que para ese lanzamento de Bárbaro a Copa Ourense. Finaliza esta primeira parte con 42 a 39, si Paula. Estamos aquí con Oriol. Boas tardes, bueno, estáis anotando, a cousa vai bastante ben, está descordiante, non demasiada diferencia. Como se vendo o partido? Fue un partido duro, como sabíamos, y tenemos que seguir trabajando en defensa. Son muchos puntos, 39, tenemos que mejorar la defensa. En ataque estamos bien y apretar un poco más en defensa. Bueno, es verbas de Oriol Junyen, dos destacados de esta primera parte, 12 puntos, máximo anotador de Blues Saints Monbus con 14, está Quetzo, o pivote de Copa Ourense, no descanso 42-39, e a vos seguro que no intermedio vai a insistir moito Moncho Fernández en Blues Saints Monbus na defensa do seu equipo. 39 puntos, meteulles Copa Ourense, outro tanto dirá Rafa Sanz, porque Blues Saints Monbus leva 42. Un segundos, e volvemos cos minutos finais desta Copa Galicia de Básquet. En directo desde o pabillón Paco Paz de Ourense, vivindo en directo esta edición 2012 da Copa Galicia de baloncesto. Fronte a fronte o Copa Ourense e o Blues Saints Monbus Obradoiro. De momento está aguantando o conxunto en teoría feble. O conxunto de Lemouro, Copa Ourense 39, Blues Saints Monbus Obradoiro 42. 3 puntos arriba pro cadro que dirixe Moncho Fernández, pro cadro de Liga Endesa. Pero boa primeira metade en líneas xerais a que acaba de ofrecer o Copa Ourense. Co seu adestrador está Paula. Adiante, Paula. Decían Rafa ao principio que viña un poquillo grande al final, pero visto o resultado tampouco ven tan grande, ¿no? Bueno, de momento, ¿no? La verdad que los jugadores están haciendo un esfuerzo titánico, ¿no? Por intentar contener las embestidas, ¿no? Del Obradoiro, que es un equipo pues, que tiene mucho talento y muchos caudales ofensivos. A ver cómo se nos da la segunda parte, ¿no? Ya nos pasó en el primer partido de pretemporada que en la segunda parte sufrimos, tenemos un pívot menos. Bueno, vamos a ver cómo somos capaces de aguantar estos segundos 20 minutos. ¿Visto el marcador, cree que es posible victoria? Bueno, es difícil. Lo que me gustaría es que siguiésemos dando una buena imagen para que la afición nuestra siguiera sintiéndose orgullosa del trabajo del equipo, que eso es lo más importante para nosotros ahora mismo. Bueno, pues as verbas de Rafa Sanz, o adestrador de Copa Ourense. Vendo como acababa Copa Ourense o partido de onte. O propio Rafa Sanz tiña moito
moitas dúbidas sobre o partido de hoxe. Dicía que era unha final que lles quedaba moi grande, sobre todo dentro co poderío interior do Blues Saints Monbus, con Oriol, con Kendall, con Meiri, pero curiosamente, despois dos primeiros 2 cuartos, están facendo máis dano os homes interiores de Copa Ourense, sobre todo Quetxo e Oguide, que o cuarteto interior co que se está manexando o cadro da capital de Galicia. Son as cousas que ten o baloncesto. 42-39 para Blues Saints Monbus. A primeira metade que nos deixou, iso sí, dominio no rebote de Obradoiro, 14-12, esta cousa de todos os xeitos moi parella. En faltas tamén, 12-11. En perdas, 5 de Ourense Baloncesto por 7 de Obradoiro. Aí si está Ourense Baloncesto moito máis fino que na semifinal de once fronte a Leima Coruña. E bueno, tamén asistimos a primeiras evolucións, os primeiros segundos do checo Pavel Pumprala con Blues Saints Monbus Obradoiro. 6 minutos de segundos para Pumprala, con unha canasta de 2 intentos, xogador co que se lleve capaz de aportar, sobre todo polo seu poderío físico e polo seu coñecemento de xogo en moitas facetas, e a ver que pode encadir as prestacións esta temporada de Blues Saints Monbus Obradoiro. Será desde logo un dos homes chamados a ser importantes, igual que Whitford, que nos deixou unha xogada, un mate realmente fantástico. Leva 6 puntos Whitford, 2 Pumprala, con 12 aparece Oriol, 6 Kendall, 9 Corbacho, 5 para Andrés. E Meiri, máximo taponeador, 2 tapóns xa para o tunecino de Blues Saints Monbus. Isto que vai comezar, move o conxunto visitante Blues Saints Monbus con Andrés Rodríguez. Andrés para Meiri. Aí está Meiri, momento fora para Corbacho. Corbacho, de nuevo con Andrés. Meiri, pide Kendall. Pide dentro Meiri, balón para Kendall. Kendall acaba sacando para Whitford. A suspensión de Whitford, canastra de William Whitford. Comeza el tercero cuarto, anota William Whitford, 8 puntos para él. En ataque, momento Copa Ourense. Con Ray López. Ahí está Buford, Quetxo, Julio González, o gancho de Julio con izquierda, bonita. Canastra de Julio González. Responde Copa Ourense. Subiendo Andrés, presionado ahí por Ray López. Corbacho, balón para Whitford. Mete dentro, Kendall, la oposición de Oguide. Canastra Livon Kendall. Pedía falta Kendall, queixábase Kendall. 8 puntos tamén para Kendall. Ray López busca dentro a Julio González. Cargando a Yoshoko, Copa Ourense. Saca Julio. Ese balón é para o Blues Saints Monbus. De momento Copa Ourense buscando aí o emparellamento de Julio González con Whitford. Buscando balones interiores para Julio González. Dedo arriba de Andrés. Andrés para Kendall. Emparellado con Quetxo. Whitford. 10 segundos de posesión. Andrés. Corbacho. Pide dentro Kendall. Kendall contra Quetxo. O lanzamiento de Kendall. Non entra. Rebote para Meiri. Saca Meiri. 24 máis de posesión para Blues Saints Monbus. Andrés. Kendall. Whitford. Andrés. Sale a recibir Meiri. Kendall busca Tawa, convierte. Máis para Livon Kendall. 48-41 Blues Saints Monbus. Ray López. Corta Julio González. Ahí ven tamén Barbour. Barbour perseguido por Corbacho. Lanzamiento de Barbour. No, ese rebote para Meiri. Hay falta de Meiri. Tomara ya posición Oguide. Falta persoal de Meiri. Hay una tentativa de rebote. En la segunda falta persoal do xogador de Túnez. 2-0-3 Oguide, 2-17 Meiri. Ray López. Pide abaixo Julio González. Barbour, Quetxo. Balón para Julio González, Oguide. Escapouselle. A defensa de Meiri, balón para Blues Saints Monbus.
Subiendo Buifor. Corbacho. Defendido por Barbour. Andrés. Con problemas en la recepción. 12 segundos de posesión para Bluesense. Kendall. Continuará el balón en poder de Bluesense. Ese balón tiene que ser por arriba. Lo que ya está diciendo Meiri. Con 2-17 ese balón tiene que ser siempre por arriba. Serán 14 segundos de posesión para Bluesense Monbus. Andrés. Kendall. Pide dentro Buifor. Andrés. Andrés. Busca un bloqueo Andrés. Ahí está Kendall. O lanzamiento de Kendall. Esa no entra. Rebote para Meiri. Y hay falta personal. Lo propio Meiri. Hoy segunda falta consecutiva de Meiri. La lucha por el rebote. Y a tercera de Meiri. Un plis plus Meiri con 3 faltas. 7 minutos para conclusión de este tercero cuarto. De momento a 7. Está Copa Ourense de Bluesense Monbus. La penetración de Rai. Deixa para Julio. El balón no entra. Salta Meiri. Pierde el rebote. Meiri con Rai. Bueno. Pues el Rai López Polo Chan. Y el balón será para Copa Ourense. Ahí está. Escapa Sellé. Golpea a Kendall, observen a Kendall y luego tira con Rai López. Mueve Barbour. Oguide. En directo Rai López ya manejando. Mientras vemos esa última acción de Meiri. Con problemas Copa Ourense. Balón para Quetxo. Quetxo con Kendall. Forza jugada Quetxo. Lanzamiento avante Kendall. Bonita canasta de Quetxo ante oposición de Livon Kendall. 16 puntos para Quetxo. Andrés Rodríguez. Andrés Corbacho. Corbacho con Barbour. Corbacho, verde Bluesense Monbus. A carrera Barbour. Ahí está guardando Kendall. Para Barbour, deixa para Quetxo. Quetxo, Julio, canastra de Julio González. Canastra de Julio González. Y hay falta ahora de Rai López. A 3 vuelve a estar Copa Ourense. Segunda falta personal. No, primera de Rai López. Subiendo balón Andrés. Oriol. Sentóse Meiri, entró Oriol. Andrés. Andrés pide Kendall. Balón para Kendall. Kendall con Quetxo. Kendall. Y hay falta de Quetxo. Será segunda falta personal de Quetxo. Segunda también de Copa Ourense en este cuarto. Ahí está de nuevo acción. Lo verá Andrés Rodríguez de fondo para Bluesense Monbus. 5:45. O lanzamiento de Corbacho. Canastra de Corbacho. Canastra de 3 de Corbacho. Por arriba de Barbour. 6 arriba Bluesense Monbus. Rai López. Deixa para Quetxo. Ahí está la respuesta de Quetxo. Esa no entra. Rebote para Buifor. Rebote Buifor. O lanzamiento de Buifor. Canastra de 3 de Buifor. Las triplas consecutivas de Bluesense Monbus. 54-45. 9 arriba Obradoiro. Tempo morto solicitado por Rafa Sanz. Marcha Obradoiro, máxima renda do partido, 9 arriba para o conxunto da Liga Endesa, grazas a esas dúas triplas conseguidas por Corbacho e por Buifor. Dando sensación, dando impronta de xogador importante o Buifor. A ver se temos oportunidade no que queda de ver algo máis de Pumprala. Do checo, hoxe presenciando o seu debut a través das cámaras da segunda canle da televisión de Galicia. Lembren, busca oitava Copa Galicia, Copa Ourense, busca a terceira, quería máis a terceira de xeito consecutivo para Bluesense Monbus Obradoiro. E o pabellón Paco Paz, que segue disfrutando, segue gozando do mellor baloncesto de Galicia. Uno cross, cortes arriba o lado para uno.
están las últimas canastras que vimos de ver. Esa de Kendall ante la posición de Quetxo y a respuesta de Quetxo, comando de Kendall prácticamente en riba. Bonito duelo que mantienen Kendall y Quetxo. Importante también la aportación de Julio González en este tercero cuarto ya de Whitford, que está con 11 puntos en 6 rebotes. Move Copa Ourense. Importantes estos ataques para que no consiga rachar el partido Blues Monbus. Ray López. Oye con Oriol que leo a línea de pase. Va a ser campo atrás. No pudo Barbour. Balón Blues Monbus. Se advertía inicio de este tercero cuarto Rafa Sanz. A ver cómo estaba su equipo físicamente. A ver si podían aguantar. A ver cómo se estaba segunda mitad. Pues bueno, de momento tironcillo de Blues Monbus. Moverá de banda Corbacho. Balón de Corbacho para Andrés. Defendido siempre por Ray López. Hay falta personal de Barbour. Será tercera falta personal de Barbour. Está este aleiro estadounidense de 1,91 m que procede de la Universidad de High Point. Ahí llegó las 4 últimas temporadas. Balón para Corbacho, lanzamiento. Esas ondas que le gustan a Corbacho. A reviravolta prácticamente Semper. Anotó Corbacho. 12 arriba Obradoiro. Máxima renta para los santiagueses. Ray López. Barbour. Necesita unos puntos. Copa Ourense de Barbour. Ray López. Bloquea Quetxo. Ahí está Ray. Ray para Barbour. Diante del Corbacho. Barbour. Oguide. O lanzamiento, estaba Iseo con 9 de Oguide. Anotó ante Oguide. Súper rápido Andrés. Andrés pedía Oriol, balón para Kendall. Kendall, Corbacho. O lanzamiento de 3 de Corbacho. Esa no entra, rebote, toca Oguide. Julio González. Súper rápido como Ourense. Ahí está Julio. Hay falta de Whitford. Falta de William Whitford. Así reconoce. Tercera para Whitford. Tercero también en este cuarto para Blues Monbus. Vaya a haber cambio. Va a entrar Rafa Luz en Blues Monbus. Y entran triple cambio en Copa Ourense. Entran Movilla, Mena e Mújica. Por lo tanto con Rafa Luz ahora Blues Monbus llegando de escolta. De 3 para o Corbacho. Dentro Oriol e Kendall. En canto a Copa Ourense queda con Mena, con Movilla, con Julio González o Guide Mújica. O lanzamiento de Julio, bueno, vaya lanzamiento libre de Julio, ese balón para Oriol, para Blues Monbus. Está moito máis rápido, moito máis ágil. Despois da operación Oriol Junyen, un xogador realmente novo con respecto ao ano pasado. Físicamente veselle un par de puntos máis e a calidad de sempre. Kendall, hai falta persoal de Movilla. A persecución de Corbacho, falta persoal de Movilla. Segunda. Máis trocos en Copa Ourense, volve Alfonso Sánchez. O que se senta agora en Julio González. Sale Julio González. Andrés. O corte de Corbacho, balón para Corbacho. Andrés de nuevo para Corbacho. Lanzamiento de Corbacho, canastra. Tripla de Corbacho. Bueno, yo creo que le perdonaron ellos colegiados a falta a Alfonso Sánchez. Mena, o bloqueo de Oguide, o flash de Kendall. Continúa Mena. O balón y a cara Movilla, tocó en Luz. Pichose con él, Andrés. Pide Rafa Luz, también Kendall, ahí no poste baixo. Balón para Kendall emparellado con Mújica. Va a postear Kendall, ayuda de Alfonso Sánchez al lanzamiento. Salva tapón, pero barre ese balón. Oriol saca canastra y a falta de Mújica. Jugada de 2+1 para Blues Monbus. Rebote en ataque, canastra de Oriol Junyen. Tiempo muerto, sí. Tiempo muerto en la cancha. Ahí está de nuevo
Faino tapón Oguide. E aí lle deixa o rebote franco a Oriol. (62-47). Está pouco a pouco arrasando o partido Bluesense Monbus. Será tiro libre a máis adicional Oriol Junyen. Máximo anotador do partido Corbacho de 8 puntos, con 14 está Oriol e con 10 Kendall, con 11 Whitford, as regleiras de Bluesense Monbus. En Copa Ourense destacan os 16 puntos de Quetso. Pero bueno, de todos os xeitos a súa aportación neste terceiro cuarto ofensivamente baixou moito. Parcial de 28 de Bluesense Monbus Obradoiro neste terceiro cuarto. Ellos comentaba que ofensivamente baixou moito a aportación de Copa Ourense e ofensivamente subiu moito a de Bluesense Monbus. Volve a cancha Pumprala. Aí está o checo. Bluesense Monbus agora con Rafa Luz, Andrés, Oriol, Pumprala e Kendall. Anotó Oriol. 63-47. 3 minutos 10 segundos para afrontar el último cuarto. Mena. O flash de Oriol. Balón para Mújica. Botó lleno P. Y esa será para Bluesense Monbus. No, pues Anjos colexiados. Espera. Anjos colexiados. Está protestando Bluesense Monbus, diciendo que Mújica, o jugador no que botó o balón. Y los colexiados indica que fue en Kendall. Ahí está de nueva acción. A ver a balón. Ve de nuevo para Copa Ourense. Ahí está de nueva acción. Observen. E claramente na bota de Mújica. Tiñan razón nas súas protestas os xogadores de Bluesense Monbus. E o caso que o colexiado está pegado. Está prácticamente diante de nós. E vi uno tan clara. A metro e medio. Mena, balón para Alfonso Sánchez. A penetración de Alfonso, saca para Mújica. Mújica para Mena. Hay pasos de Mena. Pasos de Mena, balón para Bluesense Monbus. Sigue atascado en ataque Copa Ourense. Over Rafa Luz, siempre presionando a su vida de balón de Bluesense Monbus Copa Ourense. Andrés. Oriol, Pumprala. Andrés, indica ya Pumprala que vuelva. Pumprala, y hay falta. Hay falta en ataque, indican los colegiados de Oriol. Será segunda de Oriol Junyen. Segunda de Oriol. Y a cuarta de equipo de Bluesense Monbus. Quedan 2:23. Movendo Mena. Mena pedía Movilla, continúa Mena, o corte por dentro de Movilla. Balón interior para Mújica. Ahí está Mújica. Mújica que saca para Oguide. Oguide, hay pasos. Pasos de Ande Oguide. Segundos pasos consecutivos en ataque de Copa Ourense. Marca jugada Andrés. Baixa Pumprala. A ayudar a subir ese balón. Balón para Rafa Luz. Oriol, Andrés. Corte de Pumprala. Rafa Luz. Kendall. Mete a man Oguide. O balón que non chega a Oriol. Movilla. Balón para Mena. Mena trataba de buscar a Oguide. Taparon moi ben as xogadas Kendall. Alfonso Sánchez. Forzando a Pumprala. Vaya a sacar la falta y canastra. Falta de Pumprala. A ver adicional para Alfonso Sánchez. Reclamaban pasos algúns xogadores na acción de Alfonso Sánchez. Esta observen de nuevo. Ya canasta de Alfonso. Y o adicional. Pero mira, falta de Pumprala. Falla o adicional Alfonso. Rebote para Libón. Cae Andrés. Oriol. Y eso no vale. No vale. Hay falta.
Hay falta anterior. A ver, a tiros para Oriol, está en bonus. Copa Ourense. Están pidiendo validez a canastra a los aficionados de Blue Sense Monbus. Observen, ahí a falta de Oguide. Y luego Otapón pedía canastra como válida. Osiariros está pidiendo también explicación sobre Oriol. Los colegiados, en caso de que no vale a canastra de Blue Sense, a ver, a tiros libres para Oriol. Anota primero. Sigue sumando Oriol Junyen. Ya son 16 puntos. Segundo de Oriol, anota también. 17 puntos para Oriol. Va a ir o banco Andrés, entra Jorge Sanz. 16 arriba Blue Sense Monbus. Mena. O corte de Movilla. Con él la persecución Rafa Luz. Continúa Mena. Está presionando moito mellor. Está asustando moito mellor en defensa Blue Sense Monbus. O lanzamento de 3, non entra, rebote para Pumprala. Rafa Luz. Frontel Movilla. Kendall. Oriol. Oriol para Sanz. Sanz, o lanzamento de Rafa Luz. Non entra, rebote longo para Kendall. Saca Kendall para Sanz. 24 máis, Kendall. Pumprala. De nuevo con Jorge Sanz. Pumprala. Tenemos Pumprala, mete para Kendall. Hay falta de Mújica. Oye, un tanto distraído a Kendall ese balón, estaba dialogando, estaba dando indicacións a Oriol e tardou en reaccionar. Aí chegou Mújica e a falta de Mújica. Tiros libres para Livon Kendall. 10 puntos hasta el momento para Kendall. Anota primero. Últimos segundos de este tercero cuarto. Segundo para Kendall. Anota. Tiempo para 2 posesiones. En teoría, Mena. Movilla. Mújica de nuevo para Mena. Marca jugada Mena. Manga aberta de Copa Ourense. Sale Movilla, balón para Movilla. Bloquea Oguide. Ahí está Oguide. Mete para Movilla, de nuevo para Oguide. Acaban perdiendo la pelota. Kendall con Jorge Sanz. Un ataque. Marca un ataque base. Oriol. Cúmprala. Jorge Sanz. Últimos 10 segundos. Rafa Luz. Y hay pasos. Pasos de Rafa Luz. Balón para Copa Ourense. Ahí está o base brasileiro, ex de Alacante. Igual que Petiguar. Vuelve Miki García. Senta Moncho Fernández a Livon Kendall. Quedan menos de 8 segundos. Ahí están esos últimos pasos indicados a Rafa Luz. O golpe non lle quita ninguén. 5 segundos. Sube Mena. Ahí está Mena. Mena contra todos. Deixa para Oguide. O lanzamento de Oguide. Bueno, pues ben xogado por parte do Mena. Boa xogada con boa posición final para Oguide. E acaba este terceiro cuarto coa máxima renda do partido para Blue Sense Monbus. 49-67. Son 18 puntos de diferenza. Gran terceiro cuarto, ofensivamente falando do conxunto de Moncho Fernández. Anotou 25 puntos e defensivamente deixou en 10 a Copa Ourense. Parcial de 25-10 que racha de momento o partido e deixa esta Copa de Galicia moi a prol dos intereses do noso representante na Liga Endesa, a priori o favorito para facerse con esta edición. Entre Kendall, Oriol Junyen, Corbacho e Puifor, 58 puntos. Es decir, 9 máis que todo Copa Ourense. Somos 4 xogadores que aglutinan todos los puntos en Blue Sense Monbus. Entre o resto anotaron 9. Ahí está concentrado o xogo de Blue Sense Monbus. E algo máis espallado está o concepto
de anotación en Copa Ourense. Se ven ahí, destaca Kenzo con 16. Pero bueno, el resto todos con 8, con 6, con 5 puntos. Kenzo que pasó prácticamente desapercibido en este tercero cuarto. Y cómo notó Cobb. Último cuarto en esta Copa Galicia. De momento, todo na man de Blues Saints Monbus, camiño da súa terceira Copa consecutiva. E curiosamente, sería a terceira que a máis lle gaña na final o mesmo rival, a Copa Ourense. Vais a ir con Jorge Sanz, con Cúmprala, con Rafa Luz, con Miki García e con Oriol Junyen. Blues Saints Monbus. Mentres que Rafa Sanz bailo con Mena, Alfonso Sánchez, Quetzo, Mújica e Movilla. Esos son los quintetos. Balón para Rafa Luz, Sanz. Ahí hostigado por Mena, o bloqueo de Oriol, o flash de Quetzo. Balón para Rafa Luz, buscaba adentro, ese balón para Miki García, recuperó Mújica. Ahí está rápido Copa Ourense con Movilla, Alfonso Sánchez. Y ante del Cúmprala, o bloqueo de Quetzo. Ahí está, a continuación, o lanzamento de Quetzo, no, Oriol, deixa para Alfonso. Estaba pisando. Pisou Alfonso Sánchez. Indican os colexiados, balón para Blues Saints Monbus. Primeiras dúas posesións, primeiros dous erros. Rafa Luz, con el Movilla. Ahí está Rafa Luz, axuda de Mújica. Jorge, o bloqueó Oriol, la suspensión de Jorge Sanz, o balón non entra, tocó unos perros, rebotea Mújica. Mena. Ataca Copa Ourense, tratando Copa de meterse no partido, de meterse na disputa desta Copa Xun, desta Copa Galicia. Ahí está Movilla, Quetzo con Oriol. O lanzamento de Quetzo, non entra, rebote Oriol. Cúmprala, perdón, Rafa Luz. Bloquea Miki García, balón para Jorge Sanz. Miki García, saca ahora sí para Púmprala, o lanzamento de Púmprala, o balón non entra, salta Miki García. Colle una Mújica, pero escapouselle. O balón será de fondo pro conxunto de Santiago. Kendall, perdón, Oriol. Hay pasos, indica o colexiado. Recupera Copa Ourense. Otros pasos para Rafa Luz. Vai ir ao banco Rafa Luz. Entró Corbacho. Dos pasos consecutivos prácticamente de Rafa Luz. Mena, Movilla, o bebé, Copa Ourense, o balón para Alfonso Sánchez, hay que tirar, o lanzamiento a Tabua. Y hay falta personal de Oriol. Será tercera de Oriol Junyen. Está moviendo muy bien Copa Ourense, pero hay que tirar. Serán lanzamientos libres para Alfonso Sánchez. La falta indicada a Oriol. Seis rebotes no partido Oriol. Máximo reboteador de Blues Saints Monbus. Anota primero Alfonso Sánchez. Nove seu marcador neste último cuarto. Falla o segundo Alfonso. Rebotea Oriol. Jorge Sanz para Oriol. Corbacho. Y hay falta de Miki García. Ahí llega la falta a Miki García. Ahí no intento de bloqueo Alfonso Sánchez. No corte de Cúmprala. Balón de nuevo para Copa Ourense. Jugaron Movilla y Mena. Menos de 8 minutos. Mena. Corta Alfonso. Balón para Alfonso Sánchez, defendido por Cúmprala. Ayuda de Miki García. Cúmprala. Balón comprometido ese para Movilla. Mújica con Oriol. Aproveitando a súa mobilidade aí, Mújica sacou ya falta Oriol. E a cuarta de Oriol Junyen.
Vais a ir ao banco Oriol. Veremos que fai Moncho. Sí, vais a ir Oriol. E vai entrar Kendall. Aplausos para Oriol Junyen, que se va ahí con 17 puntos, 7 rebotes y 5 recuperaciones. Move de fondo Mena para Movilla. Marca xogada Movilla. Ven bloquear Quetxo, a penetración de Movilla. Va a haber falta de Corbacho. Y esa vale. A ver qué digo, colegiados. Muy bueno. Vale a canasta de Movilla. Y hay adicional por la falta de Corbacho. 3 más para Movilla, 11 puntos para Movilla, a 14. Cómprala. Sube a línea de presión, Copa Ourense, tocó Mena. 21 de posesión para Blue Saints Monbus. Vuelve Buifor. Séntase, cómprala. Ahí está Jorge Sanz. Con Kendall. Corbacho. 9 segundos. Corbacho pide ya Kendall que se mueva. Y hay falta de Alfonso Sánchez. Falta de Alfonso Sánchez. Y a terceira do ex de Obradoiro. Ahí la defensa de Buifor. Volveu tamén a pista Andrés. Vai pouco a pouco recuperando o seu quinteto titular Blue Saints Monbus. Entrou tamén Meiri. Balón de Buifor para Andrés. Kendall con Mújica. O lanzamento de Kendall. Canastra de Livon Kendall. Quedaban 5 de posesión. 14 para Livon Kendall. 16 arriba Blue Saints Monbus. Mena. Balón para Movilla. Mújica. O lanzamento. Esta non entra e hai falta. Hay falta de Quetxo. Loita con los rebote ahora con Meiri. Está protestando Quetxo, reclamando que ya agarraba Meiri. Pero los colegiados indican a falta a pros de Blue Saints Monbus. Ellos ven cómo están enganchados. Y a falta que huya Quetxo. Mueve Corbacho para Andrés. Menos de 7. Andrés con Mena. Balón para Meiri. Buifor. Andrés. Corbacho, lanzamiento de Corbacho. Esa que se sae Kendall. Le vaya a haber falta de Mena. Baixó balón Kendall. Le dio oportunidad de soltar o manotazo a Mena. Falta personal de Mena. Será primeira. Vais o banco Movilla. Vais Alfonso Sánchez tamén. Volven Julio González e Barbour. Ahí está Julio. Tiros libres para Livon Kendall. Anota primero. Segundo tiro libre para Kendall. Tocó una Mújica. Súbese a Copa Ourense. Marca puño Mena. Bloquea Quetxo. Toca Corbacho. 13 de posesión para Copa Ourense. Mena defendido por Andrés. Ahí está Mena. Encontró un moco. Trataba de sacar para Quetxo. Andrés. Balón para Barbour. Asistencia de Barbour. Desespera ese Barbour. Botó a correr o norteamericano por lo fondo. Ahí está, observen, remonta a asistencia para Mújica y a falta de Kendall. Anota Mújica. Voy a segunda de Kendall. Segundo tiro libre para Mújica.
Volve Rai López tamén ao partido. A nota pública 70-55. Andrés Rodríguez. Whitford. Andrés. Pide posición arriba de Meiri. Meiri, Kendall. Corbacho. Corbacho defendido por Barbour. Quedan 3 segundos. Oye ese balón comprometido de Whitford para Kendall. Y hay falta no último segundo de posesión de Barbour. Non sei se estaba dentro do tempo. Protesta Rafa Sanz. E indican os colxeados que sí. Aí toca Kendall. E aí chega Barbour. Están ya dentro do tempo. Balón para Blues Saints Monbus. Andrés. Está en bonus ya. O conxunto orensanista. Kendall. Meiri. Pasos de Meiri. Xogador que leva moi pouquiño tempo xogando ao baloncesto. Vende a Liga Belga. Ali formou un último quinteto ideal. Vende ser o máximo taponador tamén dos últimos Xogos Olímpicos. Pero veremos, unha experiencia está moi exixente da Liga Endesa para Meiri. A ver como se adapta. E a ver que pode sacar del Moncho Fernández. Hai falta de novo de Blues Saints Monbus. 7 Kendall, sí, e a terceira. Tiros libres para Julio González. Aí vai co primeiro Julio. Falla o primeiro Julio González. Segundo tiro libre para Julio González. 70-55. Quedalle curto. Sacar de banda Blues Saints Monbus. Entraron xogadores do Copa Ourense. Sube a línea de presión Copa Ourense. Andrés, balón para Whitford. Andrés, presionado por Rai López. Kendall. Corbacho. Andrés. Whitford. O lanzamento de Whitford. Canastra de Whitford. Tripla para Whitford. Anotó Whitford. Esto prácticamente pone un imposible esta Copa Ourense. Barbour. A tripla de Barbour. Balón ao ferro. Toca Meiri. Falta de Meiri. Que problemas con 2-17 está tendo Meiri para pechar o rebote. Estas son as cousas que lle faltan en as que vai ter que traballar moitísimo. Observen como pouco a pouco como desplaza Ketso. Como se lle fai coa posesión gracias, sobre todo, pois, ao seu maior torelaxe, ao seu maior peso, desplaza a Meiri. E con 2-17 iso é algo que non se pode permitir. Anotou o primeiro Ketso. Segundo para Ketso. Anotó Mateo Ketso tamén o segundo. 73-57. Sigue a presión arriba de Copa Ourense. Whitford. Meiri. Andrés. Meiri. Corbacho. Balón para Andrés. Pide dentro Kendall. O bloqueo de Kendall. Hay falta personal de Ketso, creo. Veremos a quién indican. Sí, a Ketso. Tiros libres para Andrés. Anota primero. Andrés Rodríguez. Segundo tiro libre para Andrés. Anota 3. 7 puntos para Andrés. Va iso banco Corbacho. Regresa Pumprala. 6 minutos para Pumprala. Na que a súa estrea con Blues Saints Monbus. Menos de 5 minutos para chegar ao final. 75-57. Julio González. Saca Julio. Balón para Ketso. Lanzamiento canastra de Ketso.
Boyer, vuelve Boyertino, Mateo Quetzo. Meiri, Whitford, Andrés, Kendall, la casi Kendall, Andrés, Kendall, canastra de Kendall. Bonito bloqueo de continuación entre Kendall y Andrés, converteu Kendall. 17 arriba Blues Monbus. Ray López, balón para Barbour, de poquitas cosas Barbour. Ahí está, tratando de estrear a su contra. Barbour acaba sacando para Quetzo. O lanzamiento ante Kendall, esa no entra, muy complicado. Balón para Pumprala. Andrés Rodríguez. Menos de 3,5. Andrés con Ray. Balón para Pumprala. Pumprala que penetra. Pumprala. Saca para... Estaba pisando. Sacó para Buford, pero estaba pisando el norteamericano. Será para Copa Ourense. A ver, tiempo muerto, tiempo solicitado por el adestrador de Copa Ourense, con 3:16 para final, con 77-60 para Blues Monbus. Está prácticamente no peto a tercera copa consecutiva para los de Moncho Fernández. Y es mal, y algo así como una especie de talismán cada vez que empiezan una temporada cañando a Copa Galicia. Luego adeitan, bueno, luego adeitan no, es que siempre lo editaron a continuación grandes temporadas. A ver si así es también. Una temporada que empieza con muchas incógnitas. Chámense Pumprala, chámense Whitford, chámense Meiri. Desde luego, una vez más, todo pasará por la súa defensa. Si atrás funcionan, si a defensa dos de Moncho sigue tan fuerte, siendo tan problemática por Rebais como a de temporadas anteriores, seguramente terá moito andado. Copa Ourense, este renacido Copa Ourense, tamén comeza con moitas incógnitas a súa temporada. Un equipo prácticamente novo, tan só continúa a movilla, un equipo que ainda ten que acoplar. Está tendo moitos problemas na pretemporada. Rafa Sanz, chámense lesións, chámense, bueno, ausencias de todo tipo. Faltalle moito rodaxe, por suposto, a este Copa Ourense. Aguantou nos primeiros dous cuartos a Blues Monbus, pero no terceiro vius abaixo. En acción Ray López, mete para Julio González, diante del Pumprala, forza Julio, balón para Quetzo, a finta de Quetzo, acabó tocando Pumprala ese balón, será para Copa Ourense con 12 segundos de posesión. Increíble, Barbour, chamado a ser dos que anoten y dos que asuman en Copa Ourense, bueno, cero en prácticamente casi todo. Deixa Quetzo para Ray López. Foi o banco Andrés, entrou Sanz, balón para Quetzo, a finta ante Meiri, penetra Quetzo, deixa, bonita. Bonita esa, eviteu primeiro a Miki García e logo a Meiri, por elevación ateu Mateo Quetzo. Aí está Pumprala, Pumprala, vaya pase, non puido, moi complicado ese pase picado para Whitford. 2:43, posesión para Cop. 23 puntos para Quetzo, máximo anotador do partido. 18 para Corbacho en Blues Monbus. Sube Ray López. Ahí defendido por Jorge Sanz. Continúa Ray López. Traído bloqueo Barbour. Barbour emparellado con Whitford. Deja para Ray. Ray con Sanz. De nuevo balón para Whitford. Whitford trapa de meter para Oguide. Vaya a haber falta. Falta de Miki García. Desplazó Miki García. Falta personal. Será a segunda. Ahí está Chega y Cocorpo. Falta personal a Oguide, tiros libres. Pro nigeriano. Ahí está este pivote norteamericano con pasaporte nigeriano. Pivote de 2-0-4, 2-0-3, firmado na Universidade de Colorado State. Estuvo ano pasado en Breogán y en Legunaro. Falla Oguide. Y hay balón para Blues Monbus. Vaise o banco Whitford, aplaudido por Moncho Fernández. Y entra Rafa Luz en Copa Ourense. Séntase Oguide. Y o que entra en Mújica. 2:26. Sanz. Rafa Luz. Defendido por Barbour.
Blue Saints Monbus. Meiri. Que llaman Julio González. Falta de Julio González, que se desespera. A falta de Julio. É a cuarta. Non, é a terceira. Terceira de Julio. Chama Moncho Fernández a Rafa Luz a recibir instruccións. Algo que di sobre esa última xogada. E a todo isto, o partido que vai continuar con balón para Blue Saints Monbus o Madoiro. Tiros libres para Meiri. Vaya o primeiro xogador de Túnez. Segundo lanzamento para Meiri. Vaya o segundo. Ese salto de Mújica. Acabou tocando Pumprala. Moverá Copa Ourense. Xoga Barbour para Ray López. Esto está prácticamente na man de Blue Saints Monbus. Barbour. Ray López. Barbour. O balón de Barbour comprometido para Mújica. Mújica. Ray López. O lanzamiento de Julio González. Canastra de Julio. Canastra de Julio González. 3 arriba Blue Saints Monbus. Sanz. Luz. O balón de Luz. Los problemas ahí. Acaba convirtiendo a Miki García. Canastra de Miki García. Maestrocos. Momentos para que uns e outros dean minutos os menos habituais. Vai entrar Arturo Fernández Turi, familiar, como lles dicía, de Arturo Seara, que fora xogador do Barcelona. E Moncho senta a Pumprala. Hai falta persoal de Rafa Luz. Hai na marcase de Barbour. Entra Cristian Iglesias. Entra Cristian Iglesias no COP. Que o fixera antes Alfonso Mayo en Blue Saints Monbus. Cristian Iglesias, Turi en Copa Ourense. Vemos a Alfonso Mayo tamén en Blue Saints Monbus. Bueno, pois primeiro punto que anota Nick Barbour. 1 minuto 24 para acabar. Anota tamén o segundo Nick Barbour. Deixa a diferenza en máis 13 para Blue Saints Monbus. Balón para Sanz. Entrou tamén Pablo Pose en Blue Saints Monbus. Aí está precisamente. Aí está Pablo. Pablo para Jorge Sanz. Amago lanzamento Jorge Sanz. En diante de la Turi. 5 segundos de posesión. Jorge Sanz. Deixa para Miki García o lanzamiento. Canastra de Miki García. Anotou Miki García. 2 máis para Blue Saints Monbus. 81-66. Marca a xogada Turi. Y de Julio González. Perros de Ourense no Paco Paz. Mújica acaba sacando para Julio González. Ahí está Julio González. O lanzamiento. Bueno, vaya mandarina. Acaba posesión. Balón para Blue Saints Monbus. Boa defensa de novo de Blue Saints Monbus. 36 segundos, algo menos ya, para que acabe a final. A final que vai marchar para Santiago. Las vitrinas de Blue Saints Monbus por terceira vez dígito consecutivo. Jorge Sanz. O balón de Sanz. Ahí está Pose. Pose trataba de combinar con Miki García. Recupera Sanz. La recuperación de Jorge Sanz. Canastra do base de Blue Saints Monbus. 4 puntos para Jorge Sanz. 18 para Corbacho en Obradoiro. 14 para Buifor. A línea de persoal agora Barbour de novo. Moncho que dialoga con Pablo Pose. Vemos ese aceno de complicidade.
Y ahí maquillando las estadísticas Nicky Barbour. Tercero punto para él. Falla. Rebote Meiri. 6 segundos. Esto va a acabar con Meiri subiendo a pelota. Balón para Pose. Lanzamiento. Bueno, pues cómo acaba Copa Galicia. Vaya canastra para acabar. Acaba de anotar Pablo Pose. 86-67 resultado final. Por 19 puntos de avantaje ganó Blues Saints Monbus. Terceira Copa Galicia pro conxunto de Santiago, as 3 de xeito consecutiva. E como ya dicía, que bello foi logo a Blues Saints Monbus cando comezou estas 3 últimas temporadas gañando a Copa da nosa terra. Imos rapidamente cos xogadores, con Paula, cos protagonistas, a ver se podemos escoitar as primeiras voces. Óscar. Sí, adiante. Estamos con Moncho, ponemos con final, terceira Copa Galicia. Sí, para nós é importante este título, é un título oficial que lle queremos ofrecer a nosa afección e, bueno, os 2 anos anteriores tamén a conquerimos e danos boas sensacións, non, para ese momento da Liga. Debut de Pubrela, e que te pareceu? Bueno, me leva 2 días adestrando, entonces un poquinho perdido, pero bueno, xa terá tempo, ben, moi contento con o traballo que fixo. O que sorprende é que 4 dos que máis puntos conseguiron son os que xa estaban o ano pasado. Porque son os que coñecen mellor o entrenador, posiblemente, non? E por eso están aquí. Son os actores principais. E que tanto Kendall, como Andrés, como Alberto, como Oriol son actores principais. E entón rinden como tales. Moitas gracias, enhoraboa. Gracias. Bueno, pois así acaba esta edición da Copa Galicia coa victoria de Blues Saints Monbus Obradoiro. Esa canasta final de Pablo Pose que nos deixa, bueno, que nos deixa unha das imaxes do partido. Venceu Blues Saints Monbus Obradoiro. Terceira victoria nesta Copa de xeito consecutiva para eles. Nada máis, un saúdo, moi boas tardes.